La tarde caía sobre Guadalajara con un sol cansado, como si también él estuviera harto de brillar. En una casa amplia pero silenciosa, Vicente Fernández Jr. recorría los pasillos sin rumbo. No había mariachis, no había entrevistas, no había un escenario esperándolo. Solo silencio, un silencio tan espeso que parecía tragarse hasta los recuerdos. Últimos días estuve bien, mejor que nunca, murmuraba. Pero ahora, este ocio me está matando. Se detuvo frente al espejo. El hombre que veía no era el hijo del charro de Huentitán. Era un hombre cansado, con la mirada perdida, con el corazón inquieto. Ese cansancio no era físico. Era un cansancio del alma, de no hacer, de no crear, de no sentir la voz vibrando en el pecho de la gente. Había pasado días sin ensayar, sin proyectos, sin un plan. Al principio le pareció un descanso merecido, pero poco a poco el vacío se le metió en la piel, y lo que debía ser paz se transformó en una especie de tormenta callada. El ocio lo estaba carcomiendo. Le faltaba el ruido del escenario, el sudor después de cantar con todo el corazón, el abrazo espontáneo de un fan en la calle. Recordó entonces una frase de su padre: «Mijo, el alma se oxida cuando se queda quieta». Y ahí lo entendió. No era la fama lo que extrañaba, era vida, movimiento, propósito. El ocio era una sombra peligrosa, y él estaba en medio de esa sombra. En esos días pasaba horas enteras mirando el celular sin ver nada. Redes sociales, noticias, chismes, todo le parecía repetido. Intentaba leer, pero las letras se le escurrían de la mente. Intentaba dormir, pero el sueño no lo encontraba. Intentaba salir a caminar, pero el cuerpo regresaba pronto, sin ganas. Era como si algo invisible le hubiera apagado la chispa. ¿Será esto lo que siente la gente cuando pierde la ilusión?, pensaba. En su interior había un diálogo constante. «Ya basta, levántate, ponte a cantar». Y la voz contraria: «¿Para qué si nadie espera nada hoy?». Ese «¿para qué?» era el enemigo más grande. Un mediodía, al abrir una vieja caja, encontró una foto con su padre. Los dos de traje charro, sonrientes, frente a un público que parecía infinito. La sostuvo en las manos largo rato. Ahí estaba la grandeza, ahí estaba la raíz, pero también el contraste con el silencio actual. Papá nunca se detenía, pensó con un nudo en la garganta, y por primera vez en días lloró. Lloró por cansancio, por sentirse vacío, por miedo a no estar a la altura de su apellido. Esa misma tarde, al caer el sol, escuchó música en la calle. Un mariachi callejero tocaba por unas monedas. Vicente dudó. Podía quedarse en casa, seguir en silencio, o podía salir. Tomó la guitarra casi por impulso y abrió la puerta. Los músicos lo miraron sorprendidos. No todos los días se les unía un Fernández. Sin presentarse, sin discursos, empezó a cantar con ellos. Su voz se quebró al principio, pero pronto tomó fuerza. La gente se detuvo. Algunos grababan con el celular, otros solo escuchaban. Un obrero con la ropa sucia del trabajo sonrió. Un niño enfermo, en brazos de su madre, aplaudió. Y ahí, en medio de la calle, Vicente sintió algo que había olvidado: vida corriendo por sus venas. La canción terminó y hubo un silencio distinto. No era vacío, era un silencio lleno de emoción, de lágrimas contenidas. Una mujer mayor se le acercó y le dijo: «Gracias, señor Vicente, me recordó a su padre, don Chente estaría orgulloso». Y esas palabras atravesaron el cansancio como una espada de luz. Vicente sonrió, respiró hondo, y por primera vez en semanas se sintió ligero. No era el Palenque de Jalisco, no eran miles de fans, era una esquina cualquiera, pero con un sentido enorme. Aquella noche regresó a su casa sin cansancio, volvió lleno. El ocio ya no lo vencía, el silencio ya no lo ahogaba, porque había descubierto algo.
No se necesita un gran escenario para sentirse vivo. Basta un rincón de México y un corazón dispuesto a cantar. Antes de dormir, miró al techo y susurró: todos merecemos una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, Vicente despertó más temprano de lo habitual. No por obligación, sino porque algo en su pecho lo mantenía inquieto. Había soñado con los rostros de la gente que lo escuchó en la calle, con la sonrisa del obrero, con las palmas pequeñas de aquel niño enfermo. Se levantó, preparó un café y, por costumbre, revisó el celular. Ahí estaban los videos, grabados con manos temblorosas, con cámaras sencillas, pero con una fuerza que ninguna producción millonaria podía inventar. Su voz en la calle, los mariachis sorprendidos, la multitud improvisada. Miles de vistas, cientos de comentarios, mensajes que se repetían. Lloré con esta historia. Don Chente estaría orgulloso. Gracias por regalarnos este momento tan humano. Vicente se quedó inmóvil, leyendo cada palabra. Había pasado semanas sintiendo que nadie esperaba nada de él, y de repente descubría que la gente sí lo necesitaba, pero no como figura intocable, sino como un hombre cercano, de carne y hueso. Mientras seguía leyendo, sonó el teléfono. Era su manager. Su tono no era alegre, sino preocupado. Vicente, ¿qué hiciste ayer? La prensa está vuelta loca. Unos dicen que fue un gesto humilde, otros que es un intento desesperado por llamar la atención. ¿Quieres que salga a aclarar algo? Vicente se mordió los labios. Había aprendido a desconfiar de los titulares, pero en el fondo sabía que ese momento no fue estrategia ni show. Fue necesidad. Fue un acto humano. No aclares nada, respondió con calma. Déjalos hablar. Yo sé lo que viví. El manager suspiró del otro lado de la línea. Está bien, pero prepárate. Algunos periodistas dirán que te estás colgando de la nostalgia de tu padre. Esa frase le dolió como un golpe seco en el pecho. Siempre la misma sombra, siempre la misma comparación. Ser hijo de Vicente Fernández era un honor, sí, pero también una carga. Colgarse de la nostalgia. ¿Acaso no era natural querer seguir un legado? Cerró los ojos, respiró profundo y recordó la mirada de aquel niño enfermo que lo había aplaudido. Ese niño no pensaba en marketing, ni en prensa, ni en comparaciones, solo en que por un instante la música le había dado alegría. Eso bastaba. Esa tarde decidió salir de nuevo. Esta vez no buscó un escenario ni una plaza grande. Fue a visitar un hospital infantil en Guadalajara. Llevó la guitarra y se presentó sin cámaras, sin aviso. Entró a una sala y comenzó a cantar bajito, como si su voz fuera un susurro de consuelo. Los niños lo miraban con ojos enormes, algunos con máscaras de oxígeno, otros con sueros colgando. Y sin embargo, al escucharlo, sonrieron. Una enfermera, con lágrimas en los ojos, se acercó y le dijo: «Señor Vicente, estos niños casi no sonríen. Hoy usted los hizo reír». Y él sintió que todo el cansancio acumulado se deshacía en ese instante. Pero no todos estaban contentos. Afuera, en la entrada del hospital, un par de periodistas ya lo esperaban. Le lanzaron preguntas incómodas. ¿Esto es un acto de caridad o una campaña de imagen? ¿Está intentando recuperar protagonismo después de meses sin actividad? Vicente, con calma, respondió: «No es campaña. Es vida. A veces uno también necesita sentir que su voz sirve para algo más que vender discos». Sus palabras se propagaron rápido. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron. Y así, sin buscarlo, comenzó un debate en programas de radio y televisión. ¿Vicente Fernández Jr. estaba renaciendo desde lo más humilde o era todo un montaje? Mientras tanto, en su corazón, las dudas regresaban. Esa noche, de regreso en casa, se sentó solo en la sala y pensó:
¿Y si tienen razón? ¿Y si solo estoy buscando llenar un vacío con aplausos momentáneos? La mente, caprichosa, no dejaba de lanzar preguntas crueles. Pero entonces sonó un mensaje en su celular. Era un video del mismo niño que había aplaudido en la calle. La madre lo grababa desde el hospital. El niño, débil pero sonriente, decía: «Gracias, señor Vicente, por cantar con nosotros. Cuando canto su canción, me siento fuerte». Vicente apretó el celular contra su pecho y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Esa era la respuesta. No se trataba de la prensa, ni de los titulares, ni de las críticas. Se trataba de tocar vidas, aunque fuera una sola. Al día siguiente, un productor de un palenque local lo llamó. «Vi lo que pasó en la calle y en el hospital. La gente habla de ti como nunca. Quiero ofrecerte un espacio en el próximo festival, pero...». Y ahí vino la condición. «Quiero que traigas a ese mariachi de la calle contigo. Quiero ver si ese momento de verdad se puede repetir». Vicente se quedó en silencio unos segundos. Era un riesgo. ¿Qué diría la gente si fallaba? ¿Qué pasaría si su voz no emocionaba igual en un escenario formal? Pero luego recordó las palabras de su padre y pensó: el alma se oxida cuando se queda quieta. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la casa, iba de un cuarto a otro, hablaba consigo mismo en voz baja. Parte de él estaba emocionado, pero otra parte tenía miedo. No miedo de cantar, sino de decepcionar, de no estar a la altura. En medio de esa inquietud, tomó la guitarra y empezó a componer un verso improvisado, casi como una oración. Cuando el silencio me vence, yo canto. Cuando la duda me muerde, yo canto. Porque mientras haya un corazón escuchando, no estoy solo. Al terminar de cantar esas líneas sencillas, se dio cuenta de que algo en él se había encendido otra vez. Esa chispa que pensaba perdida comenzaba a brillar. El festival estaba a una semana de distancia. Había tiempo, pero también presión. La noticia de su participación corrió rápido y, como era de esperar, las opiniones se dividieron. Algunos fans decían: «Por fin, el Vicente humano que México necesitaba». Otros, con más dureza, afirmaban: «Seguro fracasa, no tiene la fuerza de su padre». Entre tanto ruido, Vicente se preparaba en silencio. No buscaba demostrar nada, solo quería cantar con el corazón. Los días previos al festival fueron un torbellino extraño. Vicente Fernández Jr. despertaba temprano, no por disciplina, sino porque la ansiedad le hacía imposible quedarse en la cama. Tomaba un café rápido, afinaba la guitarra y repasaba una y otra vez las canciones que pensaba cantar. No buscaba perfección, buscaba emoción, pero aún así la presión lo seguía de cerca como una sombra. El manager, preocupado, lo visitó una tarde. «Vicente, ¿estás seguro de esto? No es cualquier palenque, la prensa ya sabe que será tu regreso, y todos estarán atentos a cada detalle. No puedes fallar». Vicente lo miró en silencio, con los ojos cansados pero firmes. «Si fallo, fallo, pero al menos lo intento. No quiero seguir oxidándome en la quietud». El manager negó con la cabeza, sin convencerse del todo. «La gente te va a comparar con tu padre, con tus hermanos. ¿Estás listo para soportar eso?». Vicente respiró hondo. Esa comparación siempre había sido inevitable, pero ahora lo entendía distinto. «No voy a cantar para ser mi padre. Voy a cantar porque es lo único que me mantiene vivo». Mientras tanto, en la ciudad, los rumores crecían. En programas de televisión se discutía su regreso. Algunos periodistas decían que era un acto de humildad admirable. Otros lo acusaban de aprovecharse de la nostalgia popular. Las redes sociales se llenaban de comentarios. Había quienes lo defendían con pasión. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Y había quienes lo criticaban con dureza. «Nunca tendrá la voz ni la presencia de Don Chente».
En medio de ese ruido, Vicente buscó al mariachi callejero con el que había cantado aquella tarde. Los encontró en la misma esquina tocando con el mismo esfuerzo de siempre. Los músicos se sorprendieron cuando él les propuso acompañarlo en el festival. Uno de ellos, el más joven, no pudo ocultar la duda. ¿Y si nos va mal? ¿Y si nos abuchean? Vicente sonrió con serenidad. Si nos va mal, nos va mal, pero nadie nos quitará el valor de intentarlo. Los días de ensayo comenzaron en un pequeño salón prestado. Nada de lujos, nada de grandes equipos. Vicente y los mariachis repasaban las canciones mientras afuera se escuchaban ruidos de la ciudad. Vendedores ambulantes, autos, niños jugando. Esa mezcla de vida real y música les recordaba que no estaban buscando un espectáculo perfecto, sino un momento verdadero. Sin embargo, los nervios eran inevitables. A veces la voz se le quebraba, a veces el mariachi se equivocaba en una entrada. Y cada error parecía un recordatorio cruel de que en el palenque no habría segundas oportunidades. En esos ensayos también salieron historias. Uno de los mariachis, un hombre mayor de mirada cansada, contó que había trabajado toda su vida en la calle, que había visto pasar a miles de personas sin que nadie lo escuchara de verdad. «Cantar contigo, don Vicente, ya es un sueño cumplido», le dijo con sinceridad. Otro, el más joven, confesó que había dejado la escuela para tocar, que muchas veces pasaba hambre, pero que nunca había dejado de creer que la música era su destino. Esas confesiones calaron hondo en Vicente. No era él solo quien buscaba redención. Todos, de alguna manera, estaban luchando por un lugar, por una voz, por un instante de dignidad. El manager seguía mirando todo con escepticismo. «No me gusta esto, no son músicos de estudio, no tienen experiencia en escenarios grandes, te estás jugando demasiado». Vicente lo escuchó y respondió sin levantar la voz. «Precisamente por eso, quiero que la gente vea que la música no necesita pulirse en estudios para emocionar, basta con que salga del corazón». El día antes del festival, Vicente apenas pudo comer. Se encerró en su cuarto y sacó la foto de su padre que había encontrado días atrás. La miró largo rato. En su mente escuchó la voz grave de don Chente, como un eco del pasado. «El público siempre sabe cuándo cantas con verdad. No lo engañes, porque ellos nunca se equivocan». Esa frase lo acompañó toda la noche. La mañana del evento, la ciudad parecía distinta. Había carteles anunciando su presentación, notas en la radio, reportajes en televisión. El regreso de Vicente Fernández Jr. al palenque local se había convertido en tema nacional. Algunos iban por curiosidad, otros por morbo, otros por verdadera esperanza de verlo brillar. En su casa, Vicente se preparaba en silencio. Se puso el traje charro despacio, como si cada botón fuera una oración. Frente al espejo, se vio serio, vulnerable, pero decidido. «Hoy no canto para demostrar nada, hoy canto para no dejarme vencer». Camino al palenque, el auto avanzaba entre el tráfico mientras afuera la gente se aglomeraba. Algunos levantaban celulares para grabar su llegada, otros gritaban su nombre. Dentro del auto, Vicente respiraba profundo, cerraba los ojos y repetía en voz baja el verso que había compuesto días antes. «Cuando el silencio me vence, yo canto, cuando la duda me muerde, yo canto». Los mariachis callejeros lo esperaban en la entrada trasera del recinto. Estaban nerviosos, ajustando sus instrumentos, sudando de anticipación. Vicente se acercó, les puso una mano en el hombro y dijo: «No se preocupen, no venimos a ganar, venimos a compartir. Y pase lo que pase, ya hicimos historia. La prensa estaba lista, las cámaras encendidas, los periodistas con libretas en mano, los críticos con ojos atentos. El público llenaba el palenque, algunos con entusiasmo genuino, otros con una sonrisa incrédula, esperando un fracaso.
El murmullo del lugar era como una ola que subía y bajaba. Vicente respiró hondo, miró al cielo un instante y pensó: «Papá, acompáñame». Cuando el presentador anunció su nombre, el palenque estalló en gritos. Una mezcla de aplausos y abucheos, de entusiasmo y duda. Esa mezcla brutal que solo un escenario mexicano puede dar. Vicente subió al escenario con paso firme, pero el corazón le latía con fuerza. Miró al mariachi, levantó la guitarra y dijo al micrófono con voz clara: «Hoy no vengo a demostrar nada, vengo a cantar con el alma». El palenque estaba lleno, abarrotado de voces, murmullos y expectativas que se cruzaban como cuchillos invisibles. Algunos aplaudían de pie al verlo entrar con su traje charro impecable. Otros se cruzaban de brazos, incrédulos, esperando confirmar lo que ya habían dicho en las calles: «No es lo mismo sin Don Chente». Vicente Fernández Jr. sintió todo ese peso en los hombros, pero también la fuerza de la música que estaba por nacer. Detrás de él, los mariachis callejeros afinaban nerviosos sus instrumentos, mirándose entre sí como si no creyeran estar en ese lugar. Vicente tomó el micrófono y en la primera palabra su voz tembló. El público se tensó. Algunos soltaron una risa burlona, otros lo alentaron con gritos de «¡Sí se puede!». Cerró los ojos un instante, respiró hondo y recordó la sonrisa del niño enfermo, el aplauso tímido de aquel obrero, la frase de su padre que lo acompañaba como un eco eterno: «El público siempre sabe cuándo cantas con verdad». Entonces, sin pensarlo demasiado, dejó que su voz brotara como un río que rompe un dique. El primer verso salió rasposo, lleno de emoción, y de inmediato se hizo un silencio expectante. El mariachi entró a tiempo, con trompetas que parecían anunciar no un espectáculo, sino un renacer. La canción elegida no era un éxito de radio, no era un hit de su padre. Era una composición sencilla, una ranchera inédita que él había escrito días antes en medio de sus dudas. Cuando el silencio me vence, yo canto. Cuando la duda me muerde, yo canto. Porque mientras haya un corazón escuchando, no estoy solo. La gente que esperaba escuchar lo mismo de siempre se sorprendió. No era un Vicente Fernández Jr. intentando imitar al padre. Era un hombre desnudo en emoción, cantando con la herida abierta. El público comenzó a callar poco a poco. Los murmullos se apagaron y una marea de atención se volcó sobre él. En las primeras filas, una mujer de cabello cano levantó la mano al corazón y susurró: «Ese canto viene de su alma». El segundo tema sí fue un clásico, uno de esos que encienden las entrañas mexicanas. Pero esta vez Vicente lo interpretó distinto, sin buscar el aplauso fácil. Al llegar al estribillo, su voz se quebró, no por error, sino porque las lágrimas se le asomaban. Y fue en esa vulnerabilidad donde ocurrió el milagro. La gente no lo juzgó, no lo comparó, no lo midió, lo acompañó. El palenque entero comenzó a cantar con él, cientos de voces mezcladas con la suya, llenando cada rincón del recinto con un coro que parecía eterno. El mariachi callejero, que al principio temblaba de nervios, encontró confianza al ver esa respuesta. El trompetista levantó la vista al cielo, el guitarrón sonó con más fuerza, las violas resonaron con dignidad. Era como si la calle hubiera entrado al palenque y se hubiera tomado su lugar legítimo. De pronto, en la tercera canción, ocurrió algo inesperado. Un niño con sombrero pequeño, sentado en los hombros de su padre en las gradas, comenzó a cantar junto a Vicente. Su voz, aguda, inocente, se colaba entre la multitud. Vicente lo escuchó, lo buscó con la mirada y, en un gesto espontáneo, lo invitó a subir al escenario. La gente aplaudió con euforia. El niño, tembloroso pero sonriente, cantó una estrofa con él. Fue breve, apenas unos segundos, pero suficientes para arrancar lágrimas a todo el recinto.
Los celulares capturaban el momento. Los periodistas que buscaban críticas ya no podían escribir con dureza, porque lo que veían era imposible de negar. Autenticidad pura. La emoción era tan real que cualquier intento de desprestigiarla quedaba ridículo. Al llegar al final de la presentación, Vicente hizo una pausa larga. El público esperaba otra canción, pero él bajó el micrófono, miró alrededor y habló con voz firme. He pasado días de silencio, días en los que pensé que el ocio me estaba venciendo. Pero esta noche, con ustedes, entendí que mientras haya un corazón que escuche, la música sigue viva. No soy mi padre, ni intento serlo. Soy su hijo, sí, pero sobre todo soy un hombre que necesita cantar para seguir respirando. El silencio que siguió fue estremecedor. Un palenque lleno y, sin embargo, ni un suspiro. Y luego, como una explosión, los aplausos comenzaron a llover, primero tímidos, después ensordecedores, hasta que todo el recinto se puso de pie. No era un aplauso de cortesía. Era un aplauso que reconocía la valentía de mostrarse vulnerable. Era un aplauso que abrazaba a un hombre en lugar de compararlo con un mito. Los mariachis callejeros se miraron con lágrimas en los ojos. Nunca habían imaginado estar ahí, nunca habían sentido tanto reconocimiento. Uno de ellos, el mayor, les susurró mientras salían del escenario: «Gracias, don Vicente. Hoy también nos devolvió la vida a nosotros». Esa noche, afuera del palenque, la multitud comentaba entre sí. Algunos repetían: «Don Chente estaría orgulloso». Otros decían: «No esperaba llorar, pero lloré». Las redes se llenaron de videos y frases que se volvieron virales. La prensa, que había llegado lista para un fracaso, tuvo que rendirse ante la evidencia. Algo grande había ocurrido. No se trataba de técnica perfecta, sino de humanidad. Vicente regresó a casa exhausto, pero no cansado como en aquellas tardes de ocio. Era un cansancio distinto, el que se siente después de haber entregado el alma. Se quitó el traje charro lentamente, se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo se reconoció. No como sombra, no como herencia, sino como hombre. Esa noche, antes de dormir, abrió el celular. Entre miles de mensajes, había uno que lo hizo llorar de nuevo. Era la madre del niño enfermo que lo había aplaudido en la calle. Le escribía: «Mi hijo dice que ahora canta todos los días porque usted le mostró que cantar lo hace más fuerte. Gracias por darle esperanza». Vicente cerró los ojos y sonrió. Comprendió que todo había valido la pena. Los días después del palenque fueron distintos. En los periódicos ya no se leía solo sobre comparaciones o dudas. Ahora aparecían titulares inesperados. Vicente Fernández Jr. emociona con humildad. El hijo del charro canta desde el corazón. El público lo abraza de nuevo. Los videos del momento con el niño en el escenario se compartían una y otra vez, acumulando millones de vistas. La frase que más se repetía en comentarios era la misma: «Todos merecemos una segunda oportunidad». El teléfono de Vicente no paraba de sonar. Invitaciones a festivales, propuestas de entrevistas, ofertas de contratos, pero esta vez no corría con prisa a aceptar todo. Se daba el lujo de pensar, de escoger, de no dejarse atrapar por la máquina de la fama que tantas veces lo había desgastado. Lo importante no era llenar agendas, lo importante era llenar el alma. Y eso solo lo lograba cantando con verdad. Los mariachis callejeros que lo acompañaron en el palenque también vieron su vida cambiar. Pasaron de tocar por monedas en las esquinas a recibir invitaciones para presentarse en fiestas, en teatros pequeños, incluso en grabaciones. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Don Vicente, gracias. Nadie nos había mirado como músicos. Usted nos miró como personas». Vicente sintió que ese era su verdadero triunfo. No era la ovación del público ni los titulares, sino haber transformado la vida de otros junto con la suya.
Un día, caminando sin prisa por la Plaza Garibaldi, escuchó a un grupo de jóvenes mariachis que lo reconocieron. Se acercaron con respeto y uno de ellos le preguntó: «Señor Vicente, ¿cómo se hace para no rendirse cuando la gente no cree en uno?». Él sonrió y respondió con calma: «Cantando, siempre cantando, porque mientras tu voz salga del corazón, siempre habrá alguien que la necesite, aunque tú no lo sepas». En su casa volvió a colgar la foto con su padre en un lugar especial. Ya no la miraba con dolor ni con miedo a la comparación. Ahora la veía con gratitud. Sabía que don Chente, desde donde estuviera, entendía que su hijo no buscaba reemplazarlo, sino honrarlo a su manera, con su propia voz y su propia fragilidad. El ocio ya no lo vencía. Ahora sus días estaban llenos de propósito, aunque fuera en actos sencillos: un ensayo, una visita a un hospital, una canción improvisada en la calle. Había comprendido que la grandeza no está solo en los grandes escenarios, sino en cada rincón donde una voz puede dar consuelo. Esa noche, sentado en el balcón de su casa en Guadalajara, miró el horizonte mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Escuchó a lo lejos el eco de un mariachi callejero y se le escapó una sonrisa. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que una frase brotara como un susurro al viento: «Todos merecemos una segunda oportunidad». Y en ese silencio lleno de vida, supo que su alma ya no estaba cansada. Vicente en el balcón, mirando el horizonte, mientras el eco de un mariachi callejero se mezcla con el viento, como símbolo de continuidad, esperanza y legado.